Muy buenos días, nosotros somos los Tupires Furiosos y nuestro equipo está conformado por Huerta García Esther, Lara Domínguez Valentina, Lovera Aguilar Vanessa Yunay, Mayer Mondragón Isis y Sima García Carlanel. Y hoy les vamos a presentar un documental acerca de la cultura maya. Sabemos que hay 4 teorías acerca de la procedencia del hombre americano, y entre estas 4 se encuentran la teoría del origen único. Relata que el origen de los primeros pobladores de América no sería desde otros continentes, sino que el hombre americano sería originario de la pampa argentina. Pues la segunda sería la teoría del origen único, que según esta teoría el ser humano habría ingresado en el continente americano por el estrecho de Bering, a través de un puente que se formó a raíz del descenso del nivel de las aguas de ese estrecho durante el último periodo glacial. Desde Alaska se habrían dispersado por todo el continente. Esta teoría de emigración de los pueblos mongoloides desde Asia hacia América se basa principalmente en una serie de semejanzas físicas entre el hombre asiático y los amerindios. La tercera teoría sería la del origen múltiple, que es la oceánica. Según Riviet, grupos de polinesios y malanesios habrían llegado a América Central y desde ahí se habían dispersado por todo el continente. Ya para finalizar con las teorías, está la inmigracionista australiana. Otra de las teorías clásicas fue la presentada por el antropólogo portugués Mendes Correa. Para Mendes Correa, población que habitaba Australia construyó una serie de balsas que le permitieron en su primer momento colonizar las islas de Tasmania, Auckland y posteriormente la Antártida. Según este antropólogo luso, sobre el 5000 a.C., estos australianos pudieron cruzar toda la Antártida gracias a una época de clima más cálido de lo habitual. Después de varios siglos recorriendo las costas antárticas, arribaron al Cabo de Hornos en la Tierra del Fuego y más tarde poblaron la Patagonia. Bueno, pues ahora seguimos con las regiones geográficas y culturales. La región cultural de Oasis América se ubicó en el norte del actual territorio mexicano y sur del actual Estados Unidos. Aridoamérica. La región aridoamericana se caracterizó por la más agreste y difícil de todas, debido a sus condiciones climáticas y su ausencia de grandes ríos que canalizar o aprovechar, lo cual hacía casi imposible la agricultura. Allí proviene su nombre, combinación de árido y América. Ya para finalizar con las regiones geográficas, seguiría la Mesoamérica. Fue la única en desarrollar una cultura compleja y poderosa. Allí vivieron los mayas o los mexicas, capaces de controlar económicamente y culturalmente a sus vecinos y desarrolladores de tecnologías y tradiciones culturales complejas. Mesoamérica dejó un importante legado aborigen que sobrevivió a los siglos de colonización española. Vamos a empezar por los totonacas. Los totonacas estuvieron principalmente en la parte occidental de Oaxaca. También tuvieron presencia en Guerrero y en Puebla. Su principal ciudad fue el Tajín y Papantla. Después tenemos a los zapotecas. Los zapotecas se ubicaron en el Valle de Oaxaca y en Tehuantepec. Su principal ciudad fue Monte Albán, Mitla y Cimatlán. Tenemos a los purépechas. Los purépechas estuvieron principalmente en el noreste de Michoacán. También estuvieron en Guanajuato y en Jalisco. Su principal ciudad, desde luego, fue Pátzcuaro. Por otra parte, tenemos a los mixtecas. Los mixtecas estuvieron principalmente en Puebla, Guerrero y Oaxaca. Su principal ciudad fue Montenegro. Después tenemos a los olmecas. Los olmecas estuvieron en la costa del Golfo de México. Su principal ciudad fue Tres Zapotes y San Lorenzo. Tenemos a los toltecas. Los toltecas estuvieron en el Valle de Hidalgo. Su principal ciudad fue Tula. Tenemos también a los teotihuacanos. Los teotihuacanos, tal como su nombre lo dice, su principal ciudad fue Teotihuacán. Estuvieron en el Valle de México. Por otra parte, y para finalizar, tenemos a los aztecas. Los aztecas estuvieron en el norte de México. Su principal ciudad, desde luego, fueron de las más conocidas hasta el momento, que es Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. La cultura maya se estableció en la parte norte de Centroamérica, como de la península de Yucatán de México. Se dividió en 3 periodos, como la mayoría de las culturas, y fue en el preclásico, que fue del 2000 antes de nuestra era al 300 antes de nuestra era. Y para ese entonces su ciudad principal fue Tikal, que sobrevivió y siguió con más esplendor hasta la época clásica, que es el 300 antes de nuestra era al 950 de nuestra era. Pero aparte de Tikal, una de las ciudades que también pues resaltó fue Calakmul,
Y tenemos el periodo posclásico, que fue del 1000 al 1542, cuando fue que empezaron a llegar los españoles a nuestro país. Organización social y política de los mayas. La organización social maya se puede resumir en lo que es una pirámide, en donde Hanalgunich se encontraría en la cúspide, ya que este dictaría todas las normas y leyes que se seguirían. Este cargo solo lo puede ocupar un hombre y era hereditario por familia. En el siguiente escalón se encuentra el almacán, que es el sumo sacerdote, y este era el encargado de hacer los rituales y los sacrificios de la época. En el siguiente escalón se encuentra el ajaucán, los sacerdotes que escriben los códices y organizaciones de los rituales religiosos. Los nobles y guerreros, sus funciones eran administrativas y su propósito era proteger a sociedad, estado de otras. Los comerciantes, que tenían un gran papel en la economía del pueblo y se relacionaban con las demás ciudades-estados. Como consiguiente tenemos a los Archimbarwenikop, o artesanos sin campesinos. Estos contribuían, adornaban, trabajaban y cultivaban las tierras y se dedicaban al comercio de sus propios productos. Por último tenemos a los esclavos o pentacop. Estos eran los que construían los grandes templos, eran usados para los sacrificios y morían sin honor. La mayoría de las veces estos esclavos venían de otros pueblos, fruto de los ataques y de las riñas que habían entre estas ciudades-estado para la mejora de su propio pueblo. La organización política de los mayas era muy similar a la social, al igual que esta, el Hanalgunich se encontraba hasta el frente. Él vivía en el palacio, recibía atenciones, dictaba las leyes, organizaba el comercio y era el ser intermediario entre los dioses y su pueblo. En los siguientes cargos se encontraba el Gran Consejo, que eran los aconsejadores del Hanalgunich. Eran los jefes de aldeas y los sacerdotes. Estos se encargaban de que el Hanalgunich tomara buenas decisiones y eran la voz del pueblo. El Haat Kolof eran los relegados religiosos, y estos se encargaban de las fiestas sagradas. Como siguiente grupo tenemos a los Batá, que era el máximo líder de la comunidad o el jefe regional, y este se encargaba de administrar los productos del pueblo. En el siguiente rango tenemos a la Haf Kulelov, el ayudante del Batá o el mensajero, para seguir con el Nakov, que eran los jefes de tropas armadas. Se encargaban de la administración de los movimientos armados. Para seguirle con Ahuacán, que eran los sacerdotes. Dirigir los sacrificios y hacer predicciones era su tarea y su cargo. Por último se encontraban los tupiles. Estos eran los encargados de mantener el orden público, algo así como los policías de hoy en día. La religión maya. Esta religión se preocupaba por entender el porqué de las cosas, además de ser politeísta, o sea que adoraban a más de un dios. Este influenciaba muchísimo en su vida cotidiana, ya que gracias a esta llegaron a elaborar diversos templos, como por ejemplo Chichén Itzá, Uxmal, Palenque, entre muchísimos más. Al igual, a los sacerdotes se les daba una posición de alto rango, pues por lo mismo, además de que llegaban incluso a influenciar en la política. Algunos dioses que adoraban los mayas son Kukulcán, la serpiente emplumada. Esta era la deidad tanto del viento como del agua. Igual les enseñó todo lo que tenían que saber a los mayas y era un ser tanto del bien como del mal. Después está Itzamna, el dios del cielo, uno de los principales fundadores de la cultura maya, al igual que protector de la ciencia, astrología y escritura de los mayas. También se le consideraba un ser creador y sanador que tenía la capacidad de resucitar a los muertos. Ixchel, la diosa de la luna, defendía la fertilidad, el matrimonio y el amor, además de que igual al ser considerada la diosa del clima y de la cosecha, la cual estaba casada con Itzamna. Por último tenemos a Puch, el dios de la muerte. Este era el rey del inframundo maya y del Metnal. Se complacía con los sacrificios humanos, al igual que robar la esencia del alma y manteniéndola capturada en el inframundo. Algunos rituales que los mayas practicaban fueron los ritos de sangre, donde el rey se cortaba y la sangre que derramaba se impregnaba en un papel que después se quemaba y el humo que desprendía hacía una conexión con el mundo celestial, mientras el rey, por la pérdida de sangre y las drogas que se metía, entraba en un trance el cual lo podía transportar al mundo espiritual. Los sacrificios con animales se hacían para mostrar una ofrenda a los dioses dándoles su sangre. Los sacrificios humanos se hacían para mostrar un honor a los dioses y también para poder tener una vida después de la muerte. Normalmente se sacrificaban a niños y hombres jóvenes, los cuales o los arrojaban vivos o eran brutalmente asesinados para después ser lanzados en un cenote. El numérico de los mayas, muy a diferencia de nosotros, era vigesimal. Constaba de 4 bolitas máximo en cada nivel de la estructura y tres rayitas significaban un 5, mientras que los puntitos significaban un 1,
Fue de las primeras civilizaciones que implementó el cero dentro de su sistema numérico. Y al igual que esto tenían dos calendarios, uno llamado Tzolk'in, que era el calendario sagrado de 260 días, que pues es como el calendario eclesiástico para la Iglesia Católica. Tendremos el calendario Hab, que es el civil de 365 días, 18 meses de 20 días y uno de 5. Podemos concluir que en la actualidad hay una gran influencia maya. Esta nos ha influenciado en algunas palabras de diferentes regiones que son de uso común, al igual que sus tradiciones. No solo influencia maya tenemos, sino que hay una gran diversidad de culturas muy interesantes y con diferentes costumbres y dialectos. Es de suma importancia no olvidar nuestras raíces y sentirnos orgullosos de donde somos. Bueno, pues muchas gracias por ver el video y esperemos que esto haya sido de tu agrado. Malukin, Toscalantic, Lemayat Anu.